Sean más que bienvenidos a su espacio Teólogos Somos Todos. Buenas tardes, mis amigos televidentes. Hoy nos encontramos una vez más en su programa semanal, los miércoles a las 5 de la tarde, Teólogos Somos Todos. Aquí con su elenco preferido se encuentra Jamie Fabián, Jasmine Hernández, Johanny Berroa y un servidor, Josué Morillo. El día de hoy le traemos un tema que va a estar para chuparse los dedos, señores. Demasiado bueno. Así que de verdad, si no se lo quieren perder, sintonícenos hasta el final. Volvemos en breve. Bendiciones, hermanos. Queremos invitarles a nuestro Instituto de Liderazgo, el cual está impartido en nuestra iglesia El Camino, que está ubicada en la calle 20, esquina Jardines del Norte, en donde tú aprenderás todo lo concerniente a la palabra de Dios. También para ser líder, no solamente en tu casa, en la iglesia y en tu comunidad. Puedes llamarnos a los teléfonos 809-597-2948. También seguirnos en nuestras redes sociales, Iglesia El Camino RT. Ya estamos de regreso en su programa Teólogos Somos Todos. Pero antes de adentrarnos en las profundidades de la salvación, tenemos que saber qué es la salvación. Y decimos que la salvación es la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando la vida eterna con Dios dentro de su reino. Señores, la salvación es sumamente básica. La salvación es, digamos, la piedra angular de todo el evangelio, de todo lo que es la cristiandad, el cristianismo. De hecho, si no hablamos de salvación, no hay tal cosa como cristianismo, porque ¿a qué vino Cristo si no fue para salvarnos? Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora, cómo la salvación no solamente se trata en Cristo y después de Cristo, sino que desde antes ya el Señor estaba trabajando en este plan divino. Recuerden que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, hizo al hombre y a la mujer, lo puso en el huerto en Edén, ya no sabemos toda la historia, y ahí el hombre pecó. ¿Y qué sucede ahí? Sucede que ahí se apartó de Dios y entonces Dios prometió que iba a traer de su descendencia al Salvador. Ok, dice en el pasado la salvación libera al creyente de la responsabilidad penal del pecado. Vamos a pedirle a Johanny que nos busque en Romanos 8.1 y que nos lea lo que dice ahí. Veamos, dice, esta es la nueva versión internacional. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, que eso cierra ahí justamente lo que dice Josué. En la nueva versión. Ay, En la ¿qué nueva nueva versión? En la Reina Valera. En la Reina Valera. En la Reina Valera de 1960 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De igual forma, este versículo es igual a este, pero este explica, a mi entender, muchísimo mejor, cómo la salvación que la encontramos por Jesús. No podemos llegar a la salvación si no es por Jesús. Eso es algo bien claro que nosotros debemos tenerlo, que ya no tenemos condenación y que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exacto. En el presente, como dice Yasmín, lo libera del pecado, o sea, libera el poder del pecado el que estamos viviendo conforme a las demandas de Dios. Debido a la caída del hombre, nos es traída a conciencia la extrema necesidad de un plan de salvación para cerrar la brecha entre dos extremos, la pecaminosidad del hombre y la santidad de Dios. Así es. Recuerden, señores, que como bien nos decía nuestra hermana Jamie, al principio nosotros nos separamos de Dios. En Adán cayó también toda la raza humana. Por lo tanto, el ser humano estaba tan lejos de Dios que necesitaba un puente que uniera el abismo que había entre Dios y el hombre. ¿Qué sucede? Exactamente, después de pecar. ¿Qué sucede? Que vino Jesucristo y funge todavía como ese puente, cumple la función de puente entre este lado del abismo, que somos nosotros, y aquel lado del abismo, que es Dios mismo y su santidad. A través de él, entonces, nosotros podemos restaurar nuestra relación con Dios, pero solamente a través de Cristo. Exacto, porque como sabemos, también como dice la Biblia, que en ningún otro hay salvación. Salvación solamente tenemos en Cristo Jesús.
Y hablando de Cristo, dice que Cristo ya de entrada presentado como Salvador y no solo como maestro, amigo. Jesús fue llamado porque, o sea, Jesús significa Jehová salva, porque a eso él vino a salvar al mundo del pecado. Así es. Pero de nada nos vale hablar de todo el tema de la salvación si no presentamos cómo podemos alcanzar la salvación. Porque, a ver, entender para qué sirve la salvación es sumamente importante, pero si no tenemos el paso para nosotros poder acceder a ella, entonces de nada nos sirve el conocimiento anterior. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar la salvación? ¿Qué me dicen ustedes? La fe en Cristo Jesús como Salvador es lo único que podemos que tenemos para ser salvos. Vamos a leer en Romanos 3:23, por favor. Reina Valera, ¿podemos leerlo? Sí, el 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Exacto, entonces dice que todos hemos pecado y como resultado de nuestros pecados merecemos estar separados de Dios. Pero en Juan 3:16, entonces ya Dios viene en forma humana y nos muestra el perdón del pecado. O sea, ya no hay muerte porque ya Cristo vino a darnos esa salvación. A través de la obra redentora de Cristo, cuando nosotros lo aceptamos y lo ponemos a Él en el trono de nuestro corazón, entramos en lo que es el proceso de la salvación. Comenzamos con lo que es la regeneración y el llamado eficaz. Algo que quiero resaltar, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que hay dos tipos de llamados. Está primero el llamado que estamos llamados a ser los hijos de Dios a las personas para que procedan al arrepentimiento, así como predicaba Juan el Bautista. Y el llamamiento eficaz, que es un llamamiento realizado por el Espíritu Santo a nuestros corazones. Entonces, Yasmín, disculpa que te interrumpa, hay personas que no se han convertido o no han venido a los pies del Señor y es justamente esperando ese llamado que el Señor se les revele, o que mira, Daniel, te estoy llamando. ¿A ese llamado que tú te refieres? O el llamado que le hacen en las iglesias cuando usted va de visita, que el pastor le dice: ¿quién quiere aceptar al Señor? Pase por aquí. Exacto, que nosotros como humanos damos el llamado, pero el Espíritu Santo realmente es el que hace el trabajo. La persona, por más que se esfuerce, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Nosotros somos instrumentos para poder llegar a ese final que sea la persona llamada. Precisamente por eso se llama el llamado eficaz, que es el llamado que surte el efecto deseado. Exactamente. Entonces eso abre paso a lo que es el gran proceso de la salvación, que comenzamos con la regeneración, que esto es una obra hecha por el Espíritu Santo en la vida de nosotros a través del alma. El Espíritu Santo no es que dentro de nosotros sale algo, no viene de nosotros, sino que el Espíritu Santo trabaja a través de nuestras almas. Y así como Jesús, cuando estaba hablando en Juan 3 con Nicodemo, que decía que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, en esta parte se estaba refiriendo a la regeneración. Que de hecho, es más importante eso, porque entonces Nicodemo pensaba que era que tenía que entrar tenía que dentro de su madre sí. y volver a nacer. Exacto. Sí, no ser como niño. Exacto, por eso es que se dice que la regeneración es un nacimiento de nuevo. Pero como está diciendo Johanny, que no es que te vas a entrar en la barriga de tu mamá y vas a nacer de nuevo, sino que es más algo del alma. Y hay que tener mucho cuidado en esta parte, que hay que tener como bien énfasis en que esto es algo que lo hace el Espíritu Santo. Porque puede que si decimos que esto lo hace el Espíritu Santo y el hombre, podemos decir que la salvación se le puede atribuir al hombre y también a Dios. Y eso es una mentira. La salvación es de Dios Solamente completamente. viene de Cristo. Muy bien. Entonces, para Excelente. poder tener un mejor entendimiento de lo que es ese tema de nacer de nuevo. Efesios 2:10. Sí. Porque no somos hechura suya, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Exactamente, aquí se hace referencia al nuevo nacimiento, que es la regeneración, que trae un cambio en la conducta de las vidas de las personas que van a andar ya en buenas obras,
que esa es una de las consecuencias o las repercusiones de la regeneración en la vida de una persona. Su forma de actuar cambia. La regeneración también tiene un gran impacto en el alma de la persona y afecta lo que son las emociones, su voluntad y los sentimientos. Directamente son modificados y están todos dirigidos hacia Dios. Algo que quiero resaltar también en esta partecita es que la regeneración no quiere decir que esa persona no va a pecar nunca. No, eso es una mentira. Cuando una persona es regenerada, quiere decir que hay algo dentro de él que lo impulsa a acercarse, acercarse más a Dios, a querer buscar de Él. No quiere decir que va a ser un santo, que ya no va a pecar, que no puede estar con pecadores, nada de eso, sino de que ya es una persona diferente, que no tiene ciudadanía aquí en la tierra, sino que algo tiene en los cielos. Ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo también, porque el mismo Espíritu Santo es quien te convence de que tú estás pecando. Exacto. Dice la Biblia. Quien te corrige, y que es como esa campanita que cuando tú vas a hacer algo malo, ese Espíritu Santo es quien te dice no lo hagas, y uno ya entonces antes de hacerlo ya uno piensa que no está bien, entonces ya uno no lo hace, porque el pecado llega a la mente, no somos perfectos, no somos santos, como decía Yasmín, pero, o sea, no tenemos la capacidad de poder controlarnos y no hacer, no llevar el pecado, no materializarlo, no ejecutarlo. Exactamente. Y eso es una habilidad que se adquiere a través de la regeneración. Exacto. Ya que antes de la regeneración nosotros estamos presos del pecado, porque es lo que hacemos, es nuestra naturaleza, y como bien leímos ahorita, la paga del pecado es la muerte. Y antes de esos versículos, en Romanos 3, los versículos anteriores, por ahí por el 9, 10, 11, por ahí nos dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Nuestra naturaleza, por natural, valga la redundancia, nos inclina hacia el pecado. Entonces nosotros queremos hacer el pecado y es lo que nos mueve. Sin embargo, cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros espíritus, entonces nosotros ahora tenemos una inclinación hacia el bien que antes no teníamos. Porque antes era siempre hacer pecado. No, y por eso hay personas que cometen los delitos y cometen los asesinatos y lo ven como de una forma normal, porque no tienen el Espíritu Santo en sí, no han sido regenerados para que eso te diga, mira, lo hiciste mal. Exacto. No se ven ellos el arrepentimiento, como ni cargo de conciencia, nada de eso. Exactamente, no hay un espíritu que los confronte a ellos. Exacto. Entonces también la regeneración es un acto instantáneo que se produce. Sumamente importante esa parte. Sí, porque a través de la historia han pasado algunos problemitas con eso, pero más adelante vamos a ir desarrollándolo muchísimo mejor lo que es este tema. Entonces, un acto instantáneo en la vida del hombre, pues claro, que ha pasado por este proceso. Y este lleva dos aspectos muy importantes, que el primero es el de muerte y el segundo es el de vida o vivificación. Pero es bien interesante porque el primero, que es de muerte, es como que se muere el viejo hombre, que estaba sometido a los pecados, a las pasiones, que no tenía control sobre sí, como dijo Josué, que solamente buscaba lo malo. Este hombre muere, y la segunda parte, que es la de vivificación o la de vida, que nace un nuevo hombre, que quiere buscar las cosas del Señor, que se apasiona por Él y busca lo bueno, busca al Señor. Por eso es que dice, tenemos un versículo muy chulo que dice, todo el que está en Cristo, nueva criatura, esas cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Todo es nuevo, o sea, en nuestra vida todo cambia. Un cambio de mentalidad, totalmente, de hablar, de comportarnos, todo. O sea, excelente, eso es excelente. Claro. Entonces, continuando con el tema, estamos hablando de la regeneración. Ya sabemos que la regeneración, sabemos qué es el llamamiento eficaz, y hay una relación entre estas partes. La regeneración tiene lugar en lo que es la parte inconsciente del hombre. ¿En qué sentido? Porque el Espíritu Santo lo hace, pero lo podemos ver cuando pasa a la conversión. No sé si me doy a entender. Más adelante vamos a ver qué es la conversión que se da y cómo es que se desarrolla. Pero la parte de la conversión tiene lugar más en el nivel consciente del hombre. Entonces, el llamamiento eficaz trae la relación de que cuando somos llamados por el Espíritu Santo, lo aceptamos, somos regenerados. Ese es el hilo conector entre toda esta parte. Y también, si no tiene nada que aportar,
que la Biblia no nos deja a nosotros en incógnita de si nosotros necesitamos la regeneración. No es algo que los teólogos dijeron, vamos a poner este término, qué quiere decir, qué queremos hacer, sino que la Biblia nos dice claramente. Tenemos Juan 3:3, sí. ¿Alguien me lo puede buscar? Juan 3:3. Y otro me puede buscar. ¿Quién lo encuentra primero? La otra podemos buscar Gálatas 6:15. Ahí yo te busco Gálatas. Voy buscando tu Juan 3:3. Ezequiel 11:19. Te tengo a Gálatas 6. 15. Leo Juan 3:3. Primero Juan 3:3. Ajá, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. O sea que es necesario que usted nazca de nuevo para que pueda entrar al reino. Exacto, y esto responde a una de las preguntas que yo estuve viendo entre las preguntas que nos enviaron durante la semana, que nos preguntaban, ¿es necesario ser regenerado para ser salvo? Aquí mismo ya se responde, Juan 3:3. Jesús lo dijo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, que es la regeneración. Y Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El versículo habla por sí sí solo, no necesitamos poner nada más. Y también la Biblia nos habla de que en la regeneración es un proceso que es del Espíritu Santo directamente y exclusivamente, y para eso tenemos a José que nos va a leer Ezequiel 11:19 y quien pueda Juan 1:15. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Qué lindo. Juan 1:15. La verdad que Dios es maravilloso porque como que tenía todo bien. Ordenado, eso era un plan Sí, más un plan grande de lo que nosotros perfecto. podemos Y imaginar. lo más grande de todo es que este versículo en Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Exacto, exacto. Muchísimos años antes de la llegada de Cristo, ya el Señor venía trabajando, incluso desde el Génesis y a través de los profetas, de cómo iba a ser este proceso. Entonces, Juan 1:13. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Exactamente. También el versículo habla por sí mismo. Cuando una persona es regenerada, ya no es más engendrado, no vive de acuerdo a las pasiones. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Exacto. Nacemos nuevos como hijos de Dios, no como criaturas, sino que somos ahora hijos de Dios y participamos de la resurrección de Cristo y tenemos los beneficios y también las responsabilidades que cumplir en este proceso. Así es. Entonces, después de la regeneración viene siendo ¿cuál es el proceso que se da? La conversión. Así es. Ok, entonces se entiende que después de la regeneración, que la regeneración, como tú decías, sería mediante el Espíritu Santo, pero se dice también que esta desemboca en la conversión. O sea, tiene que producirse en el creyente la regeneración primero y después la conversión. Y entonces, a veces esta puede ocurrir de una forma repentina en algunas personas. Como tú decías, de acuerdo a lo del llamamiento eficaz, puede surgir en una persona de una forma más eficazmente, valga la redundancia, que en otro. Y en otro puede ser como una crisis que se va dando de forma gradual. Pero hay que hacer una distinción, porque la regeneración sí es algo instantáneo. Constante. Es algo instantáneo, pero la conversión puede ser un proceso. En Ahora, algunas personas. la regeneración tiene que darse antes en el inconsciente para que entonces eso pueda darse en el consciente. Entonces tú puedes estar pasando un proceso de conversión, pero hasta que tú no eres regenerado no se completa el proceso de conversión. Es como que ahí está conectado. Tú puedes venir, no sé, digamos que tú estés pasando por una situación difícil y tú vengas un mes dándole vueltas al tema, el Señor hablando, te has ido a la iglesia y a través de las prédicas dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y estás escuchando la palabra de Dios y el Espíritu Santo lentamente convenciéndote, pero aún no has dado el paso. El día que tú des el paso y que tú decidas arrepentirte de tus pecados, entonces ese día se produjo la regeneración. Exacto. Y ese día
Y ese día también se completa el proceso El de proceso de conversión, o sea que ahí es que finaliza la regeneración. Exacto. Es como una Exacto. Es lo que yo cadena. te dije, que ahí es que viene desembocando, como un río que desemboca en el final de ahí termina la regeneración Exactamente. con la conversión. Entonces se entiende que la conversión era parte de lo que tú decías también, es un proceso de transformación. O sea, ya esa persona no es lo mismo que antes, por eso se llama convertir, o sea, ya no soy quien era antes, soy una nueva persona. Por Es eso un la nuevo gente, hombre. por eso las personas cuando te ven, o sea, cuando te ven, dicen, ¿qué hay en ti distinto? Tú te ves diferente, Exacto. tú te ves como en paz, tu cara refleja a Pero es Cristo. después que se produce el proceso de conversión, Exacto. cuando ya tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, Exacto. aceptaste el sacrificio de Cristo en ti, reconociste que fuiste pecador, entonces ahí se produce la conversión. Exacto. Y junto con el Junto con el arrepentimiento arrepentimiento. para vida, que no es un arrepentimiento común, no es Estos una tristeza temas común. suelen ser muy confusos, eso de la regeneración, Sí. la conversión. Siempre yo he escuchado como muchos temas debatiéndose con eso. Nosotros fuimos fuertes en tomar este tema de la regeneración y la conversión, pero como teólogos somos todos. Y que es un tema necesario que manejemos Por todos. supuesto que sí. Sí, Entonces, sí, el tema de la conversión va muy ligado a lo que es el arrepentimiento para vida. así No es. podemos convertirnos sin antes arrepentirnos. La conversión sucede después que en la mente hay un cambio de mentalidad, que sería el arrepentimiento. Nos arrepentimos. Y eso es un proceso que sucede en la mente, sucede en un momento, tú te arrepientes. Y reconoce que eres Exacto. pecador. Confiesas tus pecados, te reconoces como pecador y reconoces tu condición delante de Dios, y entonces en ese momento empieza lo que es una vida de convertido. Pero la conversión Exacto. es diferente al arrepentimiento, Exacto. porque el arrepentimiento se da en un momento, pero la conversión tiene que ver con los frutos de ese arrepentimiento. Esa parte de nosotros reconocernos pecadores es sumamente importante, porque hasta que tú no te reconoces, tú no cambias. No. Porque tú entiendes que todos somos hijos de Dios, que todo está bien. Sí, Dios murió por todos, pero hasta que tú no reconoces que tú tienes que cambiar, que tú tienes algo que dar, que entregarle al Señor para poder obtener salvación, entonces ahí es que tú permites. Que la conversión sea efectiva en sí. Exacto. Claro que sí, es así. Entonces, señores, vamos a una pausa y ya regresamos Ay, tan con bueno más. está el tema. Ya regresaremos con más del proceso No se de la vayan, salvación. quédense ahí. Sintonícenos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Estás buscando un libro o alguna literatura de gran interés? Pues te recomendamos pasar por nuestra librería del Ministerio Camino del Reino, ubicada en la calle Jardines del Norte 6C. ¿Te interesa también que tus niños estén bien cuidados? Pues también te ofrecemos los servicios de cuidados infantiles. ¿A tus hijos les interesa aprender piano, guitarra, aprender a cantar? Pues por aquí también te ofrecemos esos servicios. Si desea mayor información, puedes contactarnos al teléfono 809-597-2948. Así que acompáñanos. Gracias por quedarse con nosotros. Ya volvemos con nuestro tema del proceso de la salvación. Y ahora vamos a un punto súper interesante. Aunque no es que nosotros no lo sepamos. Exactamente, los otros son igual de importantes, pero Exacto. este es crucial para entender la naturaleza de la salvación y digamos, la relación que tenemos con Dios antes y después de ser justificados, que es precisamente la parte que vamos a tratar ahora. La justificación es una declaración que Dios hace en la cual Él dice del pecador que es justo delante de Él por los méritos de Cristo. Bien, suena confuso, Clarito. pero No, porque imagínate tú por los méritos míos, yo no soy exactamente, perfecta. pero hay que aclarar algunos puntos a eso. Así iba. es. La justificación no es un cambio de naturaleza. Me explico. Cuando el Señor te declara justo, Dios Padre te declara justo, no es que te hace justo en ese momento, sino que te declara justo.
Lo que quiere decir que no hay un cambio interior a partir de la justificación. O sea, el acto de la justificación es un acto exterior que Dios hace en un tribunal figurado, en el cual Él dice de ti, tú eres justo. Pero no porque tú te has ganado la justicia, sino por los méritos de mi Hijo Jesucristo, quien murió y vivió la vida perfecta y sufrió lo que tú tenías que sufrir, sustituyéndote a ti. Y ahora, ya que Él pagó tu condena, su justicia se te imputa a ti. Entonces es bien interesante porque esto es crucial para entender cómo es que el sacrificio de Cristo tiene muchísimo que ver con la justicia de Dios. El Señor nos salva a través de su justicia. No, la justicia de Dios y la misericordia de Dios no son contradictorias. El Señor buscó la manera de que su justicia se revelara y también su misericordia, y ambas cosas convergen en la cruz. Porque allí Jesucristo fue, digamos, castigado de la manera que nosotros debimos ser castigados, y ahí satisfizo todas las expectativas de la justicia de Dios. La justicia de Dios se hizo presente en la cruz, y también al mismo tiempo su misericordia, porque a través de ese sacrificio, de que Él desplegó su justicia en Jesucristo, entonces nosotros podemos tener acceso a Él y a su gracia. O sea, son de los beneficios que nos deja el sacrificio de Cristo. Exactamente. Entonces la justificación es por medio de la fe. Súper interesante, porque esto es básico en lo que es la reforma. Recuérdense que en la reforma una de las solas era sola fe, que es solamente a través de la fe en Jesucristo que somos salvos. Pero, ¿qué quiere decir con esto de la fe? No es que la fe ahora es una obra, porque si lo vemos de que somos salvos por nuestra fe, puede parecer que la causa de nuestra salvación es nuestra fe, pero nada que ver. La fe es simplemente el medio por el cual recibimos la justificación, es el medio por el cual recibimos la salvación. Es por los méritos de Cristo y solamente por los méritos de Cristo, y ningún mérito nuestro, porque no tenemos porque somos malos. O sea, ¿qué podemos hacer para que Dios nos cuente como justos? No, y la Biblia dice que Él buscó un justo que viniera y morir por nosotros. Exactamente, no encontró ninguno, sino que solamente Cristo, el que es verdaderamente justo, que vivió la vida que nosotros debimos vivir, Él, y a través de solamente Él, nosotros somos hechos justos. Josué, una cosita ahí. A la fe que tú te refieres, no es la misma que la persona a veces entiende como que es la fe que es la que te sana. Que es la que te sana. Esa fe es diferente a la que te sana, a la que te levanta de la cama. Por supuesto que sí. Esta fe es la fe salvadora. Es la fe que te bueno sana. Tenerlo claro. Sí, Sí, muy interesante. Hay dos, digamos, tipos de fe. Y esta es la fe que tú poniéndola en Jesucristo te lleva a salvación. La fe salvadora. Exacto. El otro tipo de fe es más práctica. Ya después que tú eres justificado, que tú eres hijo de Dios, que tiene todos los beneficios, es digamos, una continuación de esa fe, porque tú igualmente sigues creyendo en que Dios puede hacer tal o cual cosa, pero ya tú estás salvo. Esa es la diferencia. Una es antes, otra es después. Entonces, la fe salvadora es la fe que se pone en Jesucristo, en la obra que Él hizo, y que al final nos justifica a nosotros. Que es para salvación. Exactamente. No para sanidad física. Sí, no. que esa No para fe, una respuesta de una petición. que esa fe es la que está en la Biblia, donde dice que es pues la fe, la La certeza de lo que se certeza, espera, y exacto. La convicción de de lo que no se ve. La que todo el mundo lo cita, porque a Exacto. veces ni siquiera el cristiano habla de esa fe. Tú escuchas a todo el mundo hablando de esa fe. No, yo tengo fe en que Jesús me va a sanar. Exacto. Yo tengo fe en que Jesús me va a dar un carro. Tú escuchas a la gente hablando Sí, normal de sí. eso. De esa Entonces fe. es bueno aclarar de que no es la misma fe, de que la otra fe es la fe salvadora. Una va de la otra, pero Una va de la fe otra. Ajá. salvadora. Exacto. Entonces, esta justificación en el cual, como ya dijimos, el acto a través del cual el Padre nos declara justos delante de Él, nos trae beneficios, nos restablece a una posición, digamos, aceptable delante de Él. Y ya no somos sus enemigos, sino que, como bien dice Romanos 5:1,
Después que somos justificados, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue que hizo el sacrificio y Él tiene los méritos de toda nuestra justificación. Jesucristo. Que hay que Y escucharlo solamente bien. Jesucristo. También, además de que ya estamos en una mejor posición delante de Dios, la justificación es un acto que tiene consecuencias perpetuas. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que eres justificado, tú no vuelves a ser desjustificado para después volver a ser justificado. Tú eres declarado justo delante de Dios y tú permaneces siendo justo delante de Dios. Ya tienes seguridad de tu vida eterna. Y eso lo vemos en Romanos 5 del 9 al 10, que el apóstol Pablo dice explícitamente. Te lo busco. Sí. Romanos. Sí, porque es bueno del que los 9 al 10. amigos y los hermanos vean, ¿verdad? Que por eso tenemos la Biblia en mano, la Biblia Claro. sobre la mesa. No es que Josué se esté inventando el tema, Exacto. ni que ya Que Josué sí. dijo. No, nosotros vinimos con la Biblia abierta para leerle a los televidentes, ¿verdad? Y a los Claro. amigos, de que es la palabra de Dios que lo dice. Te leo No somos 9 y nosotros. 10. Exactamente. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para su vida. Ahí Jamie dijo algo muy importante. Dice, ya siendo justificados, ya estando justificados, entonces seremos salvos. Ya estando reconciliados, entonces seremos salvos. Fíjense que ya el apóstol Pablo, en estos versículos de Romanos, nos da garantías de nuestra salvación futura. Cuando digo salvación futura, me refiero a la glorificación, porque la salvación, digamos, es tanto algo instantáneo como algo que progresivo, como que tiene un final que también se le puede llamar salvación final, que es ya la glorificación, cuando por fin seremos salvos de cualquier influencia del pecado. Algo que hay que recalcar mucho es el tema de justificación-santificación. ¿Por qué? Porque hay una confusión histórica muy fuerte en cuanto a estos dos términos. De hecho, en la Iglesia Católica la justificación se entiende más como santificación que como justificación. Los reformadores, ya por ahí el siglo XVI, XVII, ustedes saben, Martín Lutero y compañía, nos dieron una mejor respuesta acerca de la justificación. Por eso se le llama reforma. Exactamente, porque volvimos a las formas bíblicas y salimos, digamos, de la estructura que estaba dañada de la Iglesia Católica. La justificación restaura al pecador digamos, a una posición delante de Dios correcta y le da derechos de hijos, pero como ya dije anteriormente, no es un acto interior, sino exterior. La justificación, digo, la obra de la justificación, no la salvación, sino la obra de la justificación, no produce cambios internos. Eso lo hace la santificación, pero no la justificación. La justificación solamente te declara justo delante de Dios. Y la santificación, que es la obra que hace el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, esa sí es progresiva. La justificación es instantánea. La santificación es progresiva. En un momento, cuando tú vienes a Jesús y te arrepientes, ahí tú eres justificado. Pero no eres santificado por completo, sino que la santificación, que es el proceso a través del cual te vas pareciendo más a Jesús, eso ocurre progresivamente y eso ocurre en tu interior. Sí, porque según la palabra de Dios tenemos una lucha con el viejo hombre. Exactamente. O sea que por eso no podemos ser ya santos. Desde que entró la santificación nosotros se va a dar ya. Tú eres santo. Y que si tú fueras, Entonces, ¿cuál es la lucha que vamos a tener? si fueras santo completamente sería perfecto. Exacto. Y no hay ni uno perfecto, el único perfecto que es Jesús. Y no va a haber ya, si fuéramos santos instantáneamente, no vamos a sentir la necesidad más de Dios. Así Y no es. es lo que Dios quiere. Lo que Dios desea es que nosotros sintamos siempre el deseo de buscarle, Exacto. el deseo de que santo es Él y que lo necesitamos a Él. Así es. Entonces, como dije anteriormente, la justificación ocurre en un momento, la santificación es progresiva, primera diferencia. La segunda diferencia es que la justificación ocurre fuera del hombre, la santificación ocurre dentro del hombre. Entonces, ¿cuándo terminaría la santificación?
Josué. o cuando seamos glorificados. Exactamente. Ahí se concluye el proceso de Sí, santificación. porque es bueno que la gente entienda, ¿verdad? Que no es que, bueno, se va a quedar una Sí, que en el cielo todavía santificando. El tema de que Josué ahora mismo está diciendo que la santificación ocurre fuera del hombre es sumamente interesante. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísimas iglesias que entienden que la santificación es algo que nosotros tenemos que mostrar, dígase con ropa o con... Sí, que es algo exterior. Que es algo externo, exacto. Y es muy importante que entendamos que la santificación es interna. Exactamente. Que también, claro, se que no se va a externa porque reflejar, es externa, o sea, uno exacto. refleja santidad. Porque de lo que uno tiene, pues eso Exactamente. Pero no que depende. Exacto, pero no es depende. algo que nosotros vamos a mostrar porque nos pongamos tal o cual cosa. Eso no tiene nada que ver. Exactamente. Entonces la justificación ocurre fuera, la santificación ocurre dentro. Y otra diferencia importante entre la justificación y la santificación es quién la efectúa. Porque aunque ambas son por los méritos de Jesucristo, una la efectúa el Padre, que es la justificación, el Padre es el juez. Y me gusta mucho como lo pone el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos del libro de Romanos. Pablo pone a su audiencia en un juicio, lo coloca en un juicio, y él va juzgando grupo por grupo, los gentiles, paganos, que son condenados, muerte, son injustos. Después va con los moralistas, los que se creen que medio hacen las cosas bien, tampoco. Después va con los judíos, también condenados. Y entonces me gusta el caso que presenta Pablo, porque ahí podemos ver para qué sirve la justificación. Porque estamos mal con Dios y en un momento el Padre que está sentado, ¿verdad? Que está aquí como el gran juez, dice, tú eres justo. Pero eres justo ¿por qué? Por los méritos de mi Hijo Jesucristo, quien pagó por ti, quien te sustituyó, quien en vez de tú ser el que pague tu condena, fue el que la pagó. Entonces yo tengo que creer eso. Exactamente. Y en base a mi creencia en eso, yo voy a Través de caminar. la fe. Exactamente. Exactamente. Y entonces la diferencia es que la justificación la hace el Padre, mientras que la santificación la efectúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, recordemos que una de las doctrinas principales del cristianismo es la Trinidad de Dios, en la cual Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios y Dios Espíritu Santo también es Dios. Un Dios en 3 personas, uno en esencia, uno en voluntad, pero 3 personas. Entonces, el agente que efectúa en el interior del ser humano la santificación no es el Padre, sino el Espíritu Santo. Y esta obra del Espíritu Santo en nosotros, quien nos santifica continuamente, da testimonio de que somos hijos de Dios. Sí. Que es precisamente otro de los puntos importantísimos de la salvación, que es cuando somos adoptados dentro de su familia. Exactamente. En el Nuevo Testamento, vamos a leer un poquito para luego abundar, dice, la adopción denota un acto de libre gracia de Dios, por lo cual justificados por la fe, somos recibidos en la familia de Dios y constituidos herederos del patrimonio celestial. Vamos a leer, si quieres, Yasmín, ayúdame con esto, en Gálatas 4, del 4 al 15, para que entendamos un poquito. ¿Gálatas 4? Del 4 al 5. Ok, dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que prometiese a los que estaban para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, que somos adoptados a través de Jesucristo por el Padre. Exactamente. Por eso estamos constituidos como hijos de Dios, porque luego de que el Señor viene y muere por nosotros, entonces ya con esa obra del Señor es que ya venimos a pasar a ser parte de la familia del Señor como sus hijos adoptados, pero como sus hijos. Entonces dice, Dios recibe su familia solo las personas que son regeneradas. Eso es muy importante que entendamos. Cuando somos regenerados es que ya somos parte de la familia del Señor y somos por eso llamados, por eso somos, en las iglesias nos llamamos hermanos, porque somos todos ya Hijos de Dios. Hijos de Dios. Que de hecho,
Entonces podemos decir que la adopción es la declaración de algo que ya ha ocurrido. Exactamente. Porque la regeneración con la nueva simiente que Dios planta en nuestros corazones, entonces ya pasamos a ser hijos, y la adopción es simplemente como El acto firmar, físico, exacto, es como firmar el acta, pero ya estamos en la la familia. legalización. Exactamente. Lo que te certifica como hijo real de Dios, Exacto. porque es algo que hay que denotar también que no nos pertenecía. Ujú. De hecho, esa Por justo eso es la palabra adopción, que la Exacto. gente la conoce mucho. Claro. Es un término que se conoce cuando una persona toma como hijo quien no es. Exacto. Ujú. Que de hecho eso era lo que yo iba a decir, que aquí cabe muy bien hacer la distinción entre lo que es ser una criatura de Dios y ser un hijo de Dios. Cuando tú pasas a ser adoptado, ya tú eres hijo, pero antes de tú eres criatura. Exacto. No Después me- de hijo con derecho y todo, Con todas las de la Y ley. con herencia y todo. Y ¿eh? por eso sobre todo. tenemos que cumplir con algunos requisitos. Claro. Porque eso no es de que, bueno, yo tengo el derecho de ser hijo, ajá, y ahora que me toca a mí Claro, así como- hacer como hijo. Claro. Entonces el hijo no solamente tiene beneficios y Eh. privilegios, sino que también Tiene tiene responsabilidades. responsabilidades. Pero es bueno saber algo. Que hay personas que creen que se pueden apartar de Dios y hacer lo que quieran por ahí. Porque ya se creen hijos. Porque sí, ya yo tengo la santificación, ya yo tengo la justificación, yo me convertí, bueno, pues ya yo voy a hacer lo que me da la gana, porque ya eso es una vez para siempre. Por Pero eso es bueno vemos, saber, pero por es bueno eso saber algo, que es que aunque nosotros somos, o sea, continuamente santificados y de alguna manera tenemos responsabilidades para con Dios, nuestras responsabilidades no compran a Dios. Así Eso es algo muy importante. Es como cuando en una familia, el hecho de que el hijo sea obediente o desobediente en un momento específico no quita que sea hijo de su padre. Exacto. Asimismo con Dios, después que somos adoptados hijos suyos, no es que cada vez que pecamos dejamos de ser hijos y entonces cuando nos arrepentimos volvemos a ser hijos y pecamos y dejamos y no. Ahí es donde Sino entra que- el término de la reconciliación. Bueno, Yo creo que eso tiene que ver con la conversión. Usted recuerda que estaba hablando de que la conversión, a veces hay personas que se separan un poco del Señor, pero esto no quiere decir que dejan de ser hijos, sino que en algún momento se apartaron, cayeron en pecado, y lo podemos ver en medio de la Biblia, en muchísimas historias. Vemos cómo David cayó muchísimas veces, pero él no dejó de ser hijo, él no perdió su salvación en ningún momento, sino que en un momento pues se desvió, pero él no dejó de ser hijo de Dios. la reconciliación se puede ver más como un acto externo, en el sentido de que de tú volver, digamos, o sea, a la conducta que antes tenías, más que nada. Obviamente, la reconciliación, depende de cómo usted lo vea, puede ser que la persona que ahora se reconcilia no realmente estaba... Se convierte, o sea, se haya se haya convertido, convertido en o haya sido instancia. regenerado. Exactamente. Tal vez no había sido regenerado y ahora está siendo regenerado y ahora entonces es que va a mostrar O los sea, que el que se verdaderos frutos. regenera de verdad no se aparta de Dios. Exactamente. El que es Exactamente. regenerado de verdad se convierte sinceramente y le sigue siendo fiel al Señor hasta que Cristo venga. Exactamente. O hasta que uno muera. Así Bueno, el es. Señor nos ayude, Señor. Un desafío fuerte tenemos, pero hay que serle fiel a Dios. Ok. Porque hay privilegios entonces que se pueden perder. Hay privilegios que se pueden perder. Y Y uno eso de es bueno ellos tenerlo es, claro. por ejemplo, que cuando nosotros habitamos en pecado, la culpa, la vergüenza, no tenemos paz, no tenemos gozo. Y esos son privilegios de ser hijos de Dios, que tenemos paz con Dios, que tenemos gozo Lo siempre. perdemos, o sea y que eso ahí lo lo hace perdemos. pesar. El pecado hace que perdamos. Que perdamos la paz. privilegios, eso es así. Sí. Es como cuando un hijo es desobediente en su casa, pierde privilegios, Sí, pierde cosas. nos los Pero no ponemos de pierde- castigo. Pero no No, pierde disciplina. pero no pierde su filiación con Sí, su No, padre. porque sigue siendo, o sea, mis Sigue hijos siendo siguen hijo. siendo mis hijos porque hicieron algo mal y tengo que corregirlos. Disciplinarlo, corregirlo, es así. Eso mismo hace Dios con nosotros. Claro que sí. Exacto. Pero porque nos ama. Dios es un Dios Exacto. maravilloso. Entonces, después de la adopción, que somos hechos hijos de Dios, entramos al proceso de lo que es la santificación. La santificación es sinónimo de la santidad y ambas vienen de la misma palabra griega que significa separación. La santificación, hay algo bien interesante dentro de ella, que es que se hace distinción en tres santificaciones.
La primera es la que se da cuando tú eres regenerado, que hay una diferencia. Ustedes saben, regeneración, hay un cambio en la forma de actuar. Ya tú no quieres hacer lo malo, tú quieres hacer lo bueno, quieres buscar al Señor, quieres, exactamente. Entonces, en la primera parte de la santificación. Después está la santificación progresiva, que es justo la que estaba hablando hace un tiempito, que es la que tenemos nosotros que poner parte de nosotros, porque el Señor nos capacita para nosotros buscar de Él por medio de la regeneración. Nos regeneró, puso eso dentro de nosotros. Santificación progresiva, que vamos buscando de Él, acercándonos a Él, que cuando estemos en la tierra no vamos a ser 100% santos en ningún momento, también lo mencionamos anteriormente. Y la santificación final, que esta es la que se va a dar cuando seamos glorificados, cuando la segunda venida de Cristo, cuando se lleve a su iglesia, que nuestros cuerpos van a dejar esta carne, exacto, a dejar esta carne, y tendremos cuerpos glorificados, que ahí vamos a ser completamente santificados. Ahí eso es como ya la cumbre de todo, que no vamos a estar en el cielo y que la va perfección de la santificación. Ahí ya por fin, sin pecado, sin tentaciones, sin consecuencias del pecado. Y sin las consecuencias del pecado, porque el pecado trae enfermedad, trae muerte, accidentes y cosas así. Ya no vamos a habitar en un mundo que va a tener nada de eso, sino que por fin seremos libres de cualquier efecto del pecado. Exacto. La santificación, hay varias cosas que hay que tener en pendientes dentro de ella. Y lo primero es que esta es una obra de Dios. Ya lo había mencionado Josué, creo que fue que lo mencionó, de que la santificación es una obra de Dios al hombre que ya ha sido regenerado, ha sido adoptado, ha sido justificado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esto ha sido una cadena. Pasa esto. Una cosa va de mano. Claro, un proceso. Claro, no es como que una persona ya es salva, ya terminó todo. No, mira esto, santificación progresiva por el medio del tiempo. El Señor va a ir trabajando, el Espíritu Santo va a ir confrontando, guiándonos para que seamos santificados hasta que Cristo venga, o como dijo Johanny, hasta que muramos. Por eso dice la Sí, porque Biblia. se puede dar las dos cosas. Claro. Muertos en Cristo. Por Habla eso. de los muertos en Cristo. O sea que va a llegar un momento en el que vamos a morir antes de que Cristo llegue. Exacto. Que no es lo que yo deseo Estar aquí cuando Todos, suene la todos trompeta, vamos suena a la decir trompeta. como Pablo. Yo deseo escuchar la trompeta. Todos vamos a decir como dijo Pablo. Nosotros lo que vivimos, lo que Nos hayamos hayamos quedado. quedado, seremos arrebatados. Exactamente. Y Pablo allá, Pablo como abusador allá. Comenzando todo, ya estaba pensando que se iba con Cristo. Y por Esa es eso dice la mentalidad. Biblia, el que persevere hasta el fin. Ese será esa va a ser la doctrina de la perseverancia. Muy bien. Sí, porque no era lo que estábamos hablando ahorita, que pudiera parecer como que llovemos sobre mojado y no, es que una cosa va de Va de la mano mano de de la la otra. otra. Si soy regenerado, tengo que llegar al proceso de conversión, luego al proceso de santificación, o sea, hay un proceso de justificación, santificación, se dan esos procesos, ¿verdad, Josué? Pero O sea, que no se muchas puede veces- dar una cosa y dejar Pero la De que otra. primero la- santificación, después regeneración. La verdad es que no. muchas cosas Son de esas se complicadas, dan, permítame. no, y se dan juntas. Por ejemplo, la regeneración, la justificación, estas son cosas que se dan juntas. Que son hermanas, que se Sí, efectúan en el exacto. mismo hombre ahí. instantáneo. No es como que, de que un día el Señor te regenera y Mm. después al otro Al día día te siguiente. justifica. Sí, No, no, porque no, no. por eso ya Dios me ve santa. Exacto. Por eso ya Dios me ve justa. Ahora yo soy que Exactamente. tengo que creer eso y entender que aunque el proceso de santificación es progresivo, como tú decías, Yasmin, pero yo tengo que entender que soy santa y tengo que Claro caminar. que sí. en es- base a esa es santificación. Es muy interesante el tener en mente nuestra posición delante de Nuestra Dios. posición. ¿Por qué? Porque usualmente tendemos a dos extremos. O nos creemos mucho o nos creemos demasiado poco. Pero ¿qué sucede cuando nos creemos demasiado poco? No es que hay como que demasiado poco es bien. Porque demasiado poco también nos estamos centrando en nosotros mismos. Ujú. Y estamos quitando la efectividad del sacrificio de Cristo. Es como yo decir, ay, yo soy tan pecador Y que la el sacrificio gloria, de y la Cristo gloria no me de puede Dios. salvar. Ujú. Si tú dices que que tú eres tan pecador que el sacrificio de Cristo no te puede salvar, entonces tú estás anulando el poder que tiene el sacrificio de Cristo. Por eso ambos Amén. extremos son malos. Amén. Es bueno mantenerse
en un punto, digamos, medio, en el Exacto, cual un estemos punto conscientes de nuestra nuestra posición. condición pecadora. Exacto, de nuestra condición y nuestra posición luego de haber sido regenerados. Exactamente. Que ya delante de Dios somos vistos diferentes, ya somos sus hijos, ya somos amados, Gracias, ya Señor. tenemos todos los beneficios que con Pero ellos por traen. eso mismo lo dice la Biblia, o sea, que aunque nuestros pecados sean rojo Como el carmesí, vienen a ser blancos como la lana. Así es. Amén. Muy bien. Hermoso Entonces, tema, claro, hermoso, exacto. señores, nosotros, el público tiene que estar. Yo espero cuando Tema revisemos muy estas interesante. preguntas, Ay, 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 ay. esperemos en el Señor, ¿verdad? Que no nos hagan, ya han hecho preguntas que no hayamos tocado. ¿verdad? O pregúntale- Esperamos que el público esté ahí pegadito de la pantalla. Realmente es un tema sin desperdicio alguno. Exactamente. Entonces la santificación, como ustedes estuvieron hablando, también afecta a lo que es el hombre interno. Desde el corazón la santificación empieza a trabajar. Entonces, al trabajar en el corazón, pues cambia todo en el hombre, porque cuando hablamos de corazón, en términos bíblicos, es de donde emana la vida. Si hay un cambio en el corazón del hombre, pues todo en el ser del hombre va a cambiar también. Es como el efecto dominó, se le llama. Si pasa algo, pues también Sí. va a tener una repercusión en el próximo próximo de domingo. igualmente. Y hay un tema bien delicado con lo que es la santificación y la participación del hombre. Porque se dice que si el hombre es tan activo en este proceso de la santificación, pues el hombre forma parte del proceso de la salvación. Pero realmente no es que el hombre tiene la capacidad por sí mismo, sino que Dios capacita al hombre por medio del Espíritu Santo, que eso es lo importantísimo de ir trabajando los puntos anteriores. No se puede trabajar este tema de la santificación sin entender los anteriores, porque ya nosotros sabemos que somos adoptados, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ya fuimos llamados, somos adoptados, así como dije anteriormente, somos parte de los hijos de Dios, del linaje de Él. Entonces, al tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos capacita en toda nuestra vida para de forma progresiva ir avanzando en este mundo y poder llegar a la perfección. Que de nuevo le digo, en esta tierra no vamos a alcanzar la perfección al 100%, no vamos a ser 100% santos, porque tenemos que llegar al momento del arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, para poder ser glorificados, nuestros cuerpos Pero transformados si pudiéramos y dejar vivir el sin pecado del pecar, cuerpo. ¿verdad? No pudiéramos vivir sin Podemos pecar. vivir en un cierto grado de santidad, pero no absoluto. Exacto, porque la carne Porque ya está. incluso muchas veces nuestras acciones buenas tienen detrás motivos pecaminosos. Y Ujú. Dios no solamente ve tu acción externa, como la veo yo y como la ve usted, sino que Dios ve el corazón. Y por eso es que es importante que no somos salvos por obras. Exactamente. Exactamente. Porque si fuera por obra ya Si estuviéramos fuera perdidos. por obras, No habría ninguna manera de nosotros así poder mismo es. encontrar la salvación. Difícil. Entonces, este proceso de santificación, que sí que tiene que ver con nosotros, en el sentido de que respondemos a la obra que el Espíritu Santo previamente hace en nosotros, es progresivo y Ujú. tiene que mantenerse una actitud perseverante. Exactamente. Y ahí es donde entramos al otro punto que tiene muchísimo que ver y es muy importante, que es la perseverancia de los santos. Aquellos que son regenerados, justificados, adoptados y continuamente santificados permanecen hasta el fin, Permanecen. porque esos son salvos. Y en Apocalipsis 2.7 lo dice. Enseña que el que venciera, en Apocalipsis de hecho menciona en varias partes, varios versos, esa palabrita, el que venciere hasta el que llegara hasta el fin, hasta el el que final, persevere hasta el fin será será salvo. O sea que es importante que el que ha sido justificado, el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, el que ha obtenido esos beneficios de salvación, persevere, porque si no persevera, entonces puede perderlo, ¿verdad? Ujú. O no hay evidencia, o sea, si no persevera, no hay evidencia del trabajo previo. Exacto. Es la Para alcanzar la perseverancia. salvación, Hay que perseverar. Hay que perseverar. Pero es que la perseverancia es el paso necesario, digamos, que le sigue a todos los demás. No puede haber santificación, no puede haber regeneración, no puede haber justificación, adopción y todas las cosas que dijimos
si esa persona no persevera. Y no puede perseverar separado de Dios. Entonces esa sería como la prueba de que todo lo anterior se ha dado en la vida de una persona. Exactamente. Bueno, lo digo, esto es una cadena, literalmente es una cadena. Si se suelta un eslabón de esta cadena, pues se cae todo completamente. Entonces el que es salvo, el que persevera. Pero es bueno saber que no es nuestra perseverancia la que nos asegura la salvación. Porque muchas veces tenemos la mentalidad de que si hacemos las cosas como dice la Biblia, entonces por eso vamos a entrar al cielo. No. No vamos a entrar al cielo porque perseveremos. Vamos a entrar al cielo por la obra de Jesucristo y por la obra de Dios efectuada en nosotros a través de todos los puntos anteriores. Sí, por eso Colosenses dice que sin mancha, déjame ver, dice, vemos que la gente va a ser santa, sin mancha irreprensible, si en verdad permanece fundado y firme en la fe. ¿Pero en la fe en quién? En Jesús. O sea, no es porque yo quiero perseverar. Exacto. O sea, yo no puedo perseverar sin esa fe. Exacto. Mi perseverancia tiene que estar muy ligada a la fe. Amén. Bien. Y por último, pues entramos a lo que es la glorificación, el final de este proceso de la salvación, el cual aún estamos esperando este momento nosotros como hijos de Dios. La glorificación, me imagino que como ya lo hemos mencionado a través de todo el trayecto del programa, pues es cuando se va a dar la segunda venida de Cristo. Nuestros cuerpos serán transformados y se cumple lo que nos dice la palabra en Filipenses 3 del 20 al 21, que nosotros no tenemos una ciudadanía aquí en la tierra, sino una ciudadanía celestial. Fuimos adoptados como hijos, pero aún no hemos ido a ese lugar que es el fin donde nosotros debemos llegar. Exacto. Nosotros, aunque continuamente, aunque ya en posición estamos bien delante de Dios y somos justos delante de Él por la obra de Jesucristo, nuestra naturaleza aún no es justa. Nuestra naturaleza aún no es completamente santa. Y esa es la glorificación cuando finalmente se consuma la obra de la salvación. La glorificación es como ese punto final. La cereza en el pastel. Lo que corona todo. Ahora, miren, me llegó como que, imagínense la santificación progresiva como el proceso de crear el pastel. Entonces estamos en ese proceso ahora de crear el pastel, crear la crema pastelera, buscar el diseño, de que bueno, los últimos tiempos haciendo los diseñitos, ¿no? Y entonces ya, cuando venga Cristo, la glorificación es la cerecita. La cerecita, y de que ya terminé mi pastel aquí. Y ahí entonces se concluye lo que es el proceso de salvación. Señores, quédense con nosotros porque cuando regresemos volvemos con preguntas. Las preguntas que ustedes nos han mandado a través de la semana. Recuerden que este es un programa semanal. Todos los miércoles a las 5 de la tarde nos vemos aquí con ustedes. Así que las preguntas que nos han llegado en la semana vamos a compartirlas con ustedes y vamos a ver qué tal nos va respondiendo esto, ¿verdad? Así que nos vamos a una pausa y ya regresamos. Nos vemos en breve. ¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones. Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti. Señores, ya estamos de regreso con su programa Teólogos Somos Todos, ya la parte final. Aquí vamos a tratar algunas de las preguntas que nos han llegado durante la semana
y vamos a estar compartiendo aquí con este panel de teólogas. Que nos van a estar... Teólogos somos todos. Todos. Hasta el que hizo la pregunta. No, Así también que- nosotros que estamos aquí, los que están viendo también, Claro, porque están aprendiendo. el que hizo la pregunta. Ya es Entonces, teólogos. una de las preguntas que nos llega, que es súper interesante y nunca se queda, es: ¿la salvación se puede perder? ¿Qué me Ay, dicen ay, estos teólogos? ay. ¿Se pierde la salvación? ¿Qué me dicen? De hecho, después de este largo estudio que aprendimos que cuando somos justificados no hay vuelta atrás. Cuando somos regenerados no hay vuelta atrás. No hay que abundar mucho, ¿sabemos? ¿La salvación se pierde? No. Otro argumento que es muy bueno para este tema es: la salvación es un don de Dios. Los dones de Dios son irrevocables. Eso es así. ¿Qué quiere decir irrevocable? No se quitan. Entonces, cuando ya una persona tiene la salvación y tenemos la verificación de que ellos realmente son salvos por medio de la perseveración que tienen, pues ya sabemos que la salvación no se pierde. Muy buena respuesta, mi querida teóloga. Duri Curvea, que son estas preguntas que nos están mandando. Otra pregunta, y esta me parece que viene de algún padre que está preocupado por su hijo, que nos dice: ¿a partir de qué edad puedes pedirle a Jesús que sea tu Salvador? ¿Qué me dice? Bueno, realmente la Biblia nos registra una edad. En ninguna parte de la Biblia nosotros podemos encontrar que dice a partir de 5 años, a partir de 7, que era lo que yo pensaba. Desde que yo soy niña yo había oído que era a partir de los 7 años que la persona tenía que convertirse, y porque si no iba para el infierno. Pero en la Biblia nosotros no encontramos eso. Realmente Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí. Desde que el niño entiende el proceso que nosotros habíamos hablado ahorita, de el sacrificio de Jesucristo, de que el niño es pecador, si el niño entiende eso, en ese momento debe arrepentirse. Exactamente. Sí, eso yo Y lo... si el niño Otra de las preguntas que nos llega es una que siempre genera controversia, porque que si es por obra, que si la salvación es por fe, que si es por fe más obras. Es precisamente esa la pregunta: ¿es la salvación por fe solamente o por fe más obras? ¿Cómo la cosa? Por fe. La salvación es por fe. Lo que sucede es que Pablo dice algo que puede traer a confusión a la persona, porque Santiago después agrega otra cosa. En Romanos 3:28 dice: pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Santiago 2:24 dice: como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por fe. Ambos están diciendo cosas diferentes. Él es por fe, pero el que tiene fe, el creyente que tiene fe, debe manifestar algunas obras. Y hay algo muy interesante que hay que notar, y es la diferencia en el sentido que se usa justificación. Porque en un sentido, Pablo está diciendo: justificado esta persona, Es por la fe. y esta persona está siendo justificado delante de Dios, se le está declarando justo, y esto solamente es por la fe en Jesucristo. Mientras que Santiago está hablando de justificación en el sentido que, digamos, afirma la justicia que ya tiene la persona. Entonces, cuando Santiago dice que la persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe, es que se confirma su justicia por las obras y no solo por la fe. Porque ¿cómo vamos a confirmar la justicia de alguien si no vemos sus obras justas? Exacto. Y es precisamente por eso que Pablo y Santiago no se contradicen. No se contradicen. Ellos dicen una cosa, Pablo dice algo y Santiago dice la otra. Y sin Exactamente. fe es imposible agradar al Señor, o sea, es por la fe. Así es. Otra de las preguntas que nos llegan, y esta es bien... es buena esta. Divertida. Sí, sí, sí. Como Es nosotros tenemos buena. hoy. No fue tazo, ¿tú estás seguro? No. Tazo y chucho. No. Esta bien tranquila porque la hemos conversado ya. Dice: ¿es la salvación una obra solo de Dios o de Dios y el hombre? Bueno. Esto ya lo hemos hablado en todo el transcurso y lo dejamos bien claro. La salvación es una obra de Dios. Dios es el que hace el proceso de la salvación.
Y Él es el que capacita al hombre también para que el hombre pueda recibir esta salvación por medio del Espíritu Santo. Y que de hecho hasta hay versículos bíblicos. En Job 3:8 lo dice así mismo: la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor en otras versiones. Lo dice muy claro. La salvación no es porque nosotros queramos ser salvos, que por nuestras fuerzas podemos llegar al Señor. No merezcamos nada. Para nada, todo es netamente del Señor. Así es. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Ha sido un placer para nosotros acompañarles. Su elenco favorito, Jamie Fabián, Jasmine Hernández, Johanny Berroa y un servidor. Ha sido todo un placer. Recuerden sintonizarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde para más contenido como este. Señores, teólogos somos todos. Hasta la próxima. Bye. Bye.